La memoria habitada de Alfonso Domingo es la última novela que saldrá en unos días, unas semanas, en el mes de agosto. Una historia en una época diferente, en la localidad de Turégano. Así que hoy nos hemos reunido con su autor, con Alfonso Domingo, para que nos cuente un poco más acerca de su próxima novela. Así que, Alfonso, un placer. Te paso el testigo. Y me gustaría que, para que los espectadores entendieran un poco acerca de esta próxima obra, un poco en qué consiste, qué es lo que van a poder encontrar entre sus páginas. Bueno, la memoria habitada es, por un lado, un homenaje al pueblo donde yo nací, a la época donde yo nací, a mis abuelos, que era Valentín y Juana. Valentín era un herrero de Turégano. Y bueno, es una mezcla de memoria, pero también de ficción, donde entra el realismo mágico, donde entra el lenguaje de la época, donde entra la memoria de un niño, porque como todos sabemos, cada generación asiste a un mundo que se pierde y a un mundo ya perdido, pero que por lo menos en las páginas de este libro estará presente. Comentas que hay historias, hay una ficción mágica, podemos decir incluso, de una época en la que tú naciste en la localidad de Turégano. ¿Qué inspiraciones has tomado tanto de tu propia vida como del entorno en el que viviste de este municipio? Bueno, en todos lados hay historias, en todas partes puedes encontrar historias. Esto era un libro que yo tenía, digamos, entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo, porque yo viví 2 años, o sea, yo nací allí, luego vine a Segovia, luego iba allí todos los veranos, excepto 2 años que los viví completos en Turégano, entre los 8 y los 10 años. Y ya sabes lo que dicen algunos escritores y algunos filósofos de que la única patria es la infancia, ¿no? En este caso, en ese homenaje a esa infancia y a esos personajes que yo conocí, que yo viví, que conviví con ellos y a esa realidad, que es un poco el final de la posguerra, es ya el principio del desarrollismo, es un poco ese mundo que ya se estaba perdiendo, que cambiaba muy rápidamente, pero en el que un niño en un pueblo con castillo, con fragua, con pino, con pinar, o sea, con toda una serie de elementos que para mí eran, pues no digo mágicos, pero sí absolutamente maravillosos en ese entorno. Y bueno, donde también he ficcionado, he metido pues personajes de otros lados o de otras vivencias. Y hombre, el escritor siempre saca cosas de su biografía o de lo que le ha pasado, pero luego hay una serie de influencias, hay una serie de corrientes y de historias que siempre se atraviesan y que viven en los libros. Y por eso, de alguna manera, también se llama la memoria habitada, porque en esa memoria habitan muchas personas, habita un tiempo, habita un espacio ya perdido, pero que la memoria de un niño, sin dejar de ser duro, porque la realidad de los pueblos de esa España de entonces, entre los 50 60, era muy dura, tenía momentos absolutamente mágicos, literarios, bellos y bueno, y eso es un poco lo que es el libro, ¿no? ¿En qué ha cambiado Turégano después de tantos años? Bueno, tú mismo habrás visto el paso del tiempo en el propio pueblo y me imagino que también su transformación, ¿no? Bueno, sí, claro, se ha transformado como toda España y bueno, yo no vivo allí, voy a menudo porque todavía tengo familia allí, mis primos, y bueno, es el entorno en el que nací, algo me vincula a ese pueblo. Por supuesto han cambiado muchas cosas, ha cambiado el entorno. Yo viví todavía esas primeras ferias, esas ferias que había de ganado, que era la tercera feria de España, se decía, y cómo el cambio de esa economía rural, de esa economía basada en los animales y en el esfuerzo físico se transformó, y cómo fue esa revolución de maquinaria primero, etcétera, etcétera. Eso lo viví yo y de alguna manera también está reflejado en el libro. Entonces, bueno, ha cambiado todo como ha cambiado España. Vivíamos en una dictadura, ahora estamos en una democracia. Así que, bueno, ha cambiado todo, el carácter de la gente, pero hay una cosa que no cambia y es que Turégano es Castilla, es una tierra, un entorno que tiene una serie de características que para mí son, bueno, o me han marcado en la vida, ¿no? Como es, por un lado, la austeridad, la verdad, pero también la belleza
y cierta, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero cierto espíritu que te hace enfrentarte a las cosas con la sensación de que, bueno, de que todo es posible y todo se puede lograr, ¿no? Comentabas antes que en el libro hay una serie de relatos, está Sí. compuesto por relatos, comentábamos de vivencias de memoria, también de ficción. ¿Quiénes son algunos de esos personajes, sin revelarlos para que Sí. los lectores puedan disfrutarlo al máximo el libro, pero quiénes son algunos de esos personajes que se van a poder encontrar? Bueno, los primeros mis abuelos, el abuelo Valentín y la abuela Juana, que eran gente de otra época, pero gente absolutamente maravillosa, sobre todo mi abuelo, que era un mago del fuego y aparte de eso cazaba gorriones con la gorra, era campesino, es decir, un hombre con un sentido especial del compás, como muchos herreros. Yo creo que de ahí viene también mi historia musical, incluso mi carácter con el flamenco, mi pasión con el flamenco, ¿no? Por los sonidos esos de la fragua. Y bueno, aparte de Valentín y Juana, pues están también mis primos, Felipe, Dori. Hay también dos personajes, los que vinieron a hacer una película en el pueblo, que se llama Aquí hay petróleo. También una monja de Jamelín que se llevó los niños después de un incendio. En fin, hay una serie de personajes. Luego hay un relato absolutamente de ficción en el cual el mar llega al pueblo. Ya sabemos que lo que es la llanura en Castilla, ¿no? Y esos mares de mieses, etcétera, pero el mar llega al pueblo con una bandada de gaviotas, etcétera, y bueno, están pues una serie de personajes, el boticario, el médico, el farmacéutico, que ya digo que en algunos casos son ficcionados, o en otros son personajes reales pero con otro nombre. Está el cura, don Plácido, con el que yo no me llevaba especialmente bien. En fin, hay una serie de personajes de la infancia también, de mi infancia aquí y allí, digo aquí en Segovia y en el pueblo, que también he metido en el libro. Y bueno, yo creo que es una novela, ya te digo, de infancia, pero también de aventuras, de un tiempo pasado, pero que todavía está presente en el corazón de muchos de nosotros. ¿Qué significa entonces esta última novela que publica eh, el autor Alfonso? ¿Qué significa para él este libro? Bueno, pues no digo un ajuste de cuentas con la infancia, pero sí una deuda que yo tenía con este tiempo y con este espacio, ¿no? Y con estos personajes que poblaron esa memoria. De alguna manera siempre escribimos sobre cosas que nos conmueven. Los escritores siempre decimos eso, mi amigo Julio Llamazares siempre lo cita, ¿no? Pero en este caso lo que a mí me ha conmovido esta historia habitaba en el pasado y yo lo he eh, recuperado o lo he tratado de recuperar para el presente y para la literatura, porque de alguna manera también Turégano en este libro es un personaje más. El pueblo es un personaje literario con su castillo, con su plaza porticada, con sus ferias, con toda una serie de elementos, algunos ya desaparecidos, pero que todavía continúan en las fotos y en el espíritu, en el alma de mucha de la gente de allí. Pues yo creo que los lectores que disfruten, que adquieran este libro van a disfrutar de unas historias de un tiempo pasado, pero que todavía sigue presente, yo creo que incluso la memoria de muchos de los habitantes de Turégano y de Segovia. Así que esperemos que les Bueno, gusten. se lo recomendamos, Y claro. por supuesto que se lo recomendamos, porque creo que también es bueno hacer memoria de lo que hemos vivido, de la historia que nos ha precedido y de la gente que vino antes que nosotros.